Para el cómputo del plazo de la demanda de amparo directo, cuando la notificación del acto reclamado se realizó en un día inhábil, conforme a la ley de amparo, pero laborable para la autoridad responsable y debe surtir efectos ese mismo día, se debe excluir o no del cómputo aquellos días inhábiles que señala la ley de amparo. La respuesta es no. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo y cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de 30 días, y cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. Y cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de 7 años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. If cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción y del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De lo anterior, se sigue que el artículo 18, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no admite excepción alguna, ya que es categórico al disponer que las notificaciones del acto reclamado surten sus efectos conforme a la ley del acto reclamado, lo cual no admite interpretación distinta a su comprensión gramatical expresa, por lo que no resulta admisible entender que, bajo una ficción jurídica que beneficia al quejoso, el plazo para la promoción del amparo directo en estos casos deba prorrogarse, asumiendo que los efectos de esa notificación practicada por la responsable deban surtir sus efectos hasta el día que sea hábil siguiente conforme la ley de amparo. Ello es así, porque los días inhábiles para el tribunal colegiado que conozca del juicio de amparo directo no pueden hacerse extensivos a los días en los que la autoridad responsable llevó a cabo la notificación del acto reclamado, y por mayoría de razón, tampoco respecto del día en que surtió sus efectos, pues estas actuaciones se rigen conforme a la ley de la materia que regula el acto reclamado. En efecto, los días que se consideran hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, conforme el artículo 19 de la Ley de Amparo, son los siguientes. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Asimismo, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone. Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley. Conviene precisar que la interpretación armónica de ambos preceptos ya fue analizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte en su jurisprudencia siguiente. Tesis P/J. 14, 2017, 10A. Registro digital. 201-54-71. Resoluciones en el juicio de amparo.
El órgano jurisdiccional está legalmente impedido para emitirlas en un día inhábil, pero laborable, so pena de incurrir en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento que amerita su reposición. De la interpretación armónica de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada, 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o. 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones. De lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio. Por su parte, la segunda sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 19-2018-3, analizó la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo directo y determinó que no deben excluirse del cómputo respectivo los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito haya suspendido sus labores, pues por disposición expresa del artículo 176 de la Ley de Amparo, es ante la autoridad responsable del acto reclamado y no ante el Tribunal Colegiado, en donde se inicia el trámite del juicio de amparo directo y, por ello, esa circunstancia no incide para el cómputo del plazo, ni ocasiona inseguridad o falta de certeza al particular. El texto de la tesis jurisprudencial es del tenor siguiente. Tesis 2A/J. 36, 2018, 10A. Registro digital. 201, 66, 96. Demanda de amparo directo. En el cómputo del plazo para presentarla, no deben excluirse los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de aquella haya suspendido sus labores. Para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo del plazo respectivo los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de dicha demanda haya suspendido sus labores, pues por disposición del artículo 176 de la Ley de Amparo, es ante la autoridad responsable del acto reclamado y no ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que inicia el trámite del juicio de amparo directo, con la presentación de la demanda respectiva, y por ello para el cómputo del plazo relativo, deben excluirse los días inhábiles de la responsable, sin que deban excluirse los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito haya dejado de laborar, pues esa circunstancia no incide para el cómputo del plazo, ni ocasiona inseguridad o falta de certeza al particular. Ahora, si bien el artículo 19 de la Ley de Amparo establece una excepción en favor del promovente, al disponer que se omitan en el cómputo del plazo mencionado los días en los que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, esta excepción debe entenderse en amparo directo relacionada con la autoridad responsable, pues, se insiste, la presentación de la demanda de amparo en la vía directa se hace ante la autoridad que emitió el acto reclamado y es ahí en donde empieza a tramitarse, realizando la certificación correspondiente y los demás deberes que le impone la ley. Precisado lo anterior, también es importante destacar el contenido del primer párrafo del artículo 178 de la Ley de Amparo, el cual dispone, artículo 178. Dentro del plazo de 5 días contados, a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá y certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.
Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las 24 horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente. A partir de todo lo anterior, y particularmente de la obligación legal de la autoridad responsable de certificar, al pie de la demanda de amparo directo, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación, y la de los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Se deduce que para calificar la oportunidad de la promoción del juicio nunca debe tomarse en cuenta si la fecha en que se practicó la notificación del laudo o sentencia reclamada acaeció y surtió efectos en un día considerado como inhábil para la ley de amparo, toda vez que, por un lado, el primer párrafo del artículo 18 de la ley de amparo no hace salvedad alguna al señalar que en estos casos los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Y por otro, que su artículo 178, fracción I, deposita en la autoridad responsable la obligación legal de informar al tribunal colegiado del conocimiento, cuáles días para ella fueron inhábiles en el periodo que transcurrió entre la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada y la de la presentación de la demanda, lo cual significa que resulta irrelevante, para determinar si la demanda es o no extemporánea, examinar si la fecha de la notificación de la sentencia o laudo que surtió sus efectos el mismo día, coinciden o no con una fecha señalada como inhábil por la ley de amparo. De ahí que, en estos supuestos, el calendario de días hábiles e inhábiles establecido en la ley de amparo, no pueda hacerse extensivo para calificar la oportunidad de la demanda de amparo directo, porque se trata de actos procesales propios del acto reclamado, como es la notificación de la sentencia o laudo, o el momento en el que surte sus efectos esta, actuaciones que, en estricto sentido, ni una ni otra corresponden al procedimiento de amparo. De acuerdo con lo anterior, el plazo para la promoción del amparo directo solo puede computarse hasta el día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, con independencia de si el día en que se practicó dicha notificación fue inhábil para los tribunales de amparo, en virtud de que esa diligencia procesal no se rige por la ley de amparo. En consecuencia, la notificación del acto reclamado surte sus efectos conforme a las reglas impuestas por la ley que rija el acto reclamado, y no admite como excepción los días inhábiles para el tribunal colegiado, pues el cómputo de los términos en el juicio de amparo no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales del acto reclamado. Jurisprudencia. Tesis 2/J 59/2019 10A. Registro 201-95-85. Demanda de amparo directo. Cuando la notificación del acto reclamado se realiza y surte sus efectos en un día inhábil conforme a la ley de amparo, pero laborable para la autoridad responsable, tales circunstancias no prorrogan el plazo para su presentación. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo directo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, cuando la notificación del acto reclamado se realiza y surte sus efectos en un día inhábil conforme a la ley de amparo, pero laborable para la responsable, tales circunstancias no prorrogan el plazo para presentarla, primero, porque el artículo 18 citado no hace excepción alguna en ese sentido, sino que se limita a señalar que en estos casos los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Y, en segundo lugar, porque el calendario de días hábiles e inhábiles contenido en la ley de amparo no puede hacerse extensivo a los actos procesales propios del acto reclamado, como son aquellos en los que se practiquen las notificaciones o se determine el momento en que éstas surten sus efectos, toda vez que, en sentido estricto, esas actuaciones no corresponden al procedimiento de amparo, como lo sostuvo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2/J.
36, 2018, 10A. De título y subtítulo. Demanda de amparo directo. En el cómputo del plazo para presentarla, no deben excluirse los días en los que el tribunal colegiado de circuito al que corresponda a conocer de aquella haya suspendido sus labores. Así, en congruencia con este criterio y por mayoría de razón, únicamente deben excluirse del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo directo, los días en los que la responsable certifique, al pie de la demanda, que para ella esos días fueron inhábiles, en términos de la fracción y del artículo 178 de la misma ley, sin importar si la notificación del laudo o sentencia fue practicada cuando el órgano de amparo no estuvo en funciones.